un placer estar acá, porque es como una reunión de amigos y voy a hablar un poquito sobre lo que implica ser custodio de la obra de Rubén Valdemar. Yo estoy custodiando esta obra maravillosa que está expuesta, parte de la muestra está expuesta acá, y entonces para poner en contexto de lo que es el arte de los 90, pensar en Rubén viene como anillo al dedo, porque Rubén ha sido un exponente del arte de los 80 a los 90. Y haría foco un poco en los migitorios que históricamente hacen un vuelco en la historia del arte, y Rubén hace un homenaje a Duchamp, pero también nos presenta una producción en donde hay una mezcla entre dolor y belleza, ¿no? Cuando hablo de dolor y belleza pienso en estos lugares oscuros en donde he visitado a veces por jóvenes, y entonces empezamos a cambiar este paradigma de lo que es la belleza, particularmente centrándolo en lo que es Rosario, Argentina en los 90. Luego tenemos los especialistas que hablarán sobre lo que pasa en la historia del arte, pero me parece que en el caso puntual de Rosario, Rubén ha sido un hacedor de cambios en algunas cuestiones que quizás no nos dábamos cuenta en ese momento, pero que ahora podemos ver. Presentar la belleza de este modo es todo un desafío, fue un desafío. Luego vendrán los pensadores, vendrá Gumier Mayer a cambiar el paradigma y la conciencia que teníamos sobre esa belleza, dejando los cánones, empezando a revalorizar el hacer casi minucioso y que tiene que ver con la manualidad, ¿no? En la obra de Rubén hay mucho de eso, mucho de la manualidad, hay muchas capas de trabajo, trabaja papel, trabaja tinta, trabaja elementos encontrados, trabaja las tiendas de 2 pesos de ese momento, donde la baratija comienza a ser parte de la obra y comienza a tener ese estatuto de obra, ¿no? Entonces es un admirador de Duchamp a través de los que Rubén, pero él hace a su vez un vuelco, hace un switch nuevamente para pensar y repensar en el mundo en que estábamos inmersos en los 80 y 90, ¿no? Que obviamente eso sigue siendo todavía vigente y sigue haciéndonos pensar y repensar este lugar del arte, ¿no? Lo que sí hace Rubén es permanentemente buscar la belleza, y eso se nota en la obra. Si bien es una obra dolorosa por momentos, hay un profundo sentido de la belleza, una profunda búsqueda de la belleza, ¿no? Y como vuelvo a pensar en esto de que la manualidad es ese trabajo casi minucioso que hace Rubén, que a veces no se puede ver mucho, pero yo que desde el lugar de la restauración he podido advertir un poco las capas de cosas que hay, ¿no? en cada trabajo, puedo decir de que vuelve a eso, de ese lugar que ha sido parte del mundo femenino, ¿no? Como el bordado, el tejido o la pintura de la acuarela, que a veces lo hacían algunas señoras. En Rubén hay todas estas capas de historia, un mundo femenino, un mundo contradictorio, un mundo doloroso, un mundo feliz también. Así que bueno, un poquito eso como para empezar y bueno, no sé. Sí, después seguimos conversando. Sí. Gracias. Yo, en realidad, cuando me invitan los chicos a participar de esta exposición, además de haberlo conocido a Rubén, me quedé pensando en varias situaciones que venía como mi nuevo caballito de batalla va a ser la historia del arte, ¿no? De luchar por que se abra la carrera de historia del arte en Rosario, y creo que necesitamos mucho que esta exposición, este va a ser mi planteo, esta exposición y Rubén Valdemar ameritan que lo estudien sistemáticamente. Y por un lado, me puse hacía tiempo que me había comprado el libro de Jimena y lo leí rapidísimo volviendo en Chevalier desde Buenos Aires, con muchas ganas, y un libro que festejo muchísimo. Un libro que además me hiere profundamente porque es un libro que está escrito sobre la escena porteña y acá qué pasa, ¿no? Me pregunto. Entonces lo festejo porque lo volví a leer ahora y volví a darme cuenta que es un gran libro que tiene mucha, hasta
está críticamente pensada la bibliografía sobre los 90, me gustó mucho. Y lo digo públicamente, cómprenselo, leanlo, está buenísimo. Está distribuido acá. Sí, yo lo compré en Buenos Aires, pero bueno, porque era la novedad en ese momento y me asombró mucho cuando lo encontré, porque no lo esperaba. Y espero que salga el libro de Francisco también pronto, para que tengamos justamente. Pero yo quería hablar justamente, voy a leer, porque no quería ir del tema y anoche me quedé como rápido escribiendo algunas ideas, que justamente reflexionar acerca del arte de los 80, 90 implica pensar en estas tensiones que se daban en el entramado cultural y artístico rosarino, justamente entre finales de la dictadura militar, la apertura democrática y finalmente el desarrollo del neoliberalismo, ¿no? Que este desarrollo del neoliberalismo que afectó tanto a Rosario, ¿no? Y que creíamos que iba a ser la primera y la última vez, y sin embargo parece que sigue. Y que terminó justamente, que la tuvo como protagonista en dos instancias, en el inicio del neoliberalismo, con los saqueos del 89, y en el fin del neoliberalismo, bueno, más o menos fin, pero después, ¿no? En el 2001. Entonces, me parece que hay que justamente contextualizar esta obra en esos momentos, ¿no? Y también contextualizarla en el ámbito institucional. El campo artístico local estaba centrado en su mayor institución, que lo sigue siendo, digo. Pueden caerse todos los otros museos, pero el Castanino siempre va a estar adelante. Y es esa institución legitimadora que era el Museo Castanino, que tenía un tradicional salón que en todo ese momento premiaba por disciplinas, ¿no? Hoy nos parece como increíble, pero en ese momento todavía existía. Sus autoridades eran elegidas en un acuerdo medio tácito entre el Poder Ejecutivo de la ciudad, o sea, la Secretaría de Cultura, con la Fundación Castanino, y siempre se ponderaba la elección de los directores en relación al grado de amistad o vínculo profesional que tenían con el viejo director renovador, que era Hernández Larguía, ¿no? Porque si pensamos, tendríamos que analizarlo, y eso también es un deber de la historia del arte, ¿no? Estudiar estas gestiones para ver qué hicieron, para ver qué pasó en esos momentos, ¿no? Tenemos que estudiar todo, pero a Hernández Larguía lo estudiamos mucho ya. Entonces, avanzar en la historia del arte. Y tenía que ver en esta relación entre amistad profesional, ¿no? Que tenemos en cada caso, la mayoría tienen distintas trayectorias disciplinares, pero siempre fueron o artistas o arquitectos. No había otra zona ahí donde pararse, ¿no? Y me parece que ya a finales de los 80, los que estaban más vigentes, y ya en los 90, estos directores quedaron como conservadores. Quiero decir, con un perfil de que el conservadurismo lo encarnaban estas personas, ¿no? Y que si bien habrían algunas esclusas, ya todas sus políticas eran realmente conservadoras y retrógradas para lo que íbamos en ese momento, perdón. Y que no estaban dando cuenta de las nuevas sensibilidades que de a poco se incluían y comenzaban a ser premiados, como muy de a poco, en los salones, como es el caso de Rubén Verdemar. Que resulta premiado dentro de la disciplina de escultura en 1988 y en 1989 con el Gran Premio de Escultura, que creo que no sé si no es La Maja o algo así. En este caso, como muchos de los artistas de los 90 porteños, y ahí voy a Jimena, comenzaban a rechazar lo que Jimena me hace volver a leer a Castenstein, cuando Castenstein lo perdona o primero lo critica y después vuelve con esto a la historia a Gumier, no, a rechazar justamente la primacía de la heteronormativa, le digo yo ahora muy moderno, de la pintura cercana a la transvanguardia italiana o al informalismo o al expresionismo, que estaba siendo muy vigente en los 80, 90 en Rosario, ¿no? Hay en su obra una relación con otros artistas que luego vendrían curadores, en el caso de Gumier, que decía que también lo hace rever, con el enaltecimiento de estéticas y materiales sociológicamente devaluados, era lo que decía Norma, ¿no? Y que dan los primeros pasos para abrir la discusión de género en el campo local, ¿no? Algo que ellos estaban planteando sin pensarlo mucho, y algo que que los críticos ni lo podían decir, ni siquiera era como algo que estaba ahí, que no se hablaba de eso, y que en los circuitos más íntimos sí lo podíamos comentar en muchos casos, pero nadie decía lo queer, o sea, no existían esos términos, hace un montón, ¿no?
Me acuerdo una vez, y ya ha pasado unos años, cuando Román Vitali hace su primer catálogo de la colección Castanino Macro en ese momento, que Marcelo Pacheco quiere, o hay como una disputa ahí de decir algo sobre lo gay, sobre lo queer, y es rápidamente anulado esa cuestión, ¿no? Que viene de afuera, justamente esto. De que todavía no era conveniente hablar de estas cosas, pero en su obra ya lo estaban diciendo, ¿no? Y lo estaban diciendo muy fuertemente a esta cuestión de lo queer o del género, ¿no? Pero bueno, también es pensar que la misma crítica, que a lo mejor no lo podía decir, como era Fernando Farina, sí lo estaba incluyendo dentro, o lo incluye después dentro del museo, ¿no? Y también ponen en marcha una crítica al régimen neoconceptual y profesional del arte que se estaba empezando a dar en este momento, ¿no? Y esto que también decía Norma, que se rescatan viejas técnicas y el oficio artesanal era su campo de acción. En el caso de Rubén era impresionante, ¿no? Era algo que él trabajaba mucho. Y hay algo que parece que hace tan poco y hace tanto tiempo, ¿no? Que el término de la posmodernidad, o la posmodernidad como nosotros lo hablamos, como lo estudiamos en la facultad, estaba en pleno auge, ¿no? Y me parece que la representación de la posmodernidad en todo caso también es la obra de Rubén, y que todavía siguen siendo tratadas muchas veces con la crítica como singularidades, ¿no? Y me parece que en esto también tiene apunta la historia del arte, ¿no? A ver qué lazos hay entre distintas obras. Hablo de esto en relación a la cita, ¿no? Mediante la ironía, mediante la distancia, y donde hay un sostenido conocimiento de la historia del arte, en el caso de Rubén, que es alucinante, ¿no? Y que esto se transforma en una práctica habitual, utilizando las obras canónicas para hacer justamente una crítica, o usarlo como una herramienta crítica para posicionarse en el campo artístico, ¿no? O tomar posiciones con respecto a las políticas del campo artístico local. Me parece que pensaba cuando hablaba de Rubén, pensaba también en Aurelio García, ¿no? Que es un constante citador de cuestiones y que también está por ahí dando vueltas y tiene que ver con la pintura. Y digo, por esto también pienso cuánto nos falta estudiar, ¿no? Y cuánto nos falta exhibir en relación a estas cuestiones. Muchos artistas mediante su obra comenzaban justamente, yo no lo puedo pasar, era vos ves que me tenés que... ¿Viste? Para hacer así, no. Enter, no. Ahí, ¿Cómo lo bajo? Mira, ahí, mira. Okay. Hizo que no manejo mucho Apple, se quedó ahí. Y ahora ponerle full screen de nuevo. No, porque ya estaba en la primera, o sea, es la 2. Ok, perfecto, gracias. Me parece que todos estos artistas que comienzan justamente en la década del 90, siempre recuerdo que yo era muy joven, pero que era, y no me interesaba tanto, la verdad es que me interesaba, pero no estaba metido en el campo, que habré tenido 18 años o 19 y ya empezaba en la universidad a estudiar historia, íbamos al salón y siempre en el salón lo que íbamos a ver era Rubén, o era Román, o algún otro intersticio que se metiera por ahí, y era nuestra cita constante, era lo que podíamos ver. No sé, la pintura marrón, no, la pintura gris, no, o sea, era eso donde lo que nosotros nos gustaba, ¿no? Que es cierto, ahora la puedo entender de otro lugar, pero para nosotros, como un amateur, como un ser sensible, lo que íbamos a venerar eso, era como la ruptura, ¿no? Era nuestra nueva sensibilidad, o sea, éramos jóvenes de 18, 19 años y que teníamos un universo de citas totalmente distintas a la pintura de la retaguardia rosarina. Lo alucinante de esto es que cómo esto se va institucionalizando, cómo se van encauzando estos jóvenes modernos o postmodernos y que van siendo incluidos como los exponentes más notorios de la modernización del campo que ocurre cuando se lo selecciona a Fernando Farina como director del Castanino, ¿no? En el 99. O sea, del 89 al 90 pasa una década, pero esa década, fue trabajada, ¿no? Y que al año siguiente, ya como primera medida de Fernando, estos 27 artistas jóvenes, emergentes, como se llaman, comienzan a ingresar a la colección del museo con vistas a formar la colección del Museo de Arte Contemporáneo, que luego se transformaría en el Macro. La creación de este museo es sin duda un hito en la historia cultural de nuestro país por muchas razones. Primero porque tiene que ver con y ahora lo tengo que bajar de nuevo.
con un contexto atípico, ¿no? Un edificio atípico, una forma atípica de formar esa colección, que todavía tenemos que seguir repensando, ¿no? En un contexto social, económico y político devastador en ese momento, aunque Andrea Giunta después escribió un texto sobre que todo ese momento crítico en Argentina, el arte resurgió, que no se cayeron algunas cuestiones, pero me parece que el contexto rosarino era tremendo, que creíamos que nunca más podía suceder algo así, pero evidentemente las cosas se repiten. Hay ese proceso modernizador que también nace siendo ya de una atacado justamente por los sectores más conservadores de la ciudad. En el caso de Mónica Castagnoto, empieza y ya le marcan la cancha diciendo por acá no va. O sea, por Rosa Luxemburgo no es la cosa, es por el arte light, que también podemos discutir, pero digo la política y todo lo demás, pero por acá no va. Y eso, yo no sé si consciente, yo creo que más inconscientemente se acata. Todo lo que se va a coleccionar, todo lo que se va a exhibir, tiene que ver con otra historia. Se cambia de eje, ¿no? A los artistas les pesó mucho eso. Fue una situación de mucha violencia, que no estábamos todavía preparados para eso, que ni siquiera lo habíamos pensado, y me parece que ahí también se marca el campo, ¿no? Lo que sí se daba así la emergencia, aunque la historia del arte ya lo había tenido en cuenta, de un Rosario como un centro destacado del arte argentino, ¿no? Ahora que le llaman la usina del arte argentino. Pero bueno, fue un proyecto con una clara matriz federal y lo decía una nota del diario La Nación que justo encontré, para escribir otra historia, como lo señalaba La Nación, marcando la extrañeza, no está firmada la nota, pero a La Nación le extrañaba, en el año 2000 estoy hablando, que se incorporara una colección al museo con valores locales, como que estás queriendo hacer algo y estás poniendo gente de Rosario como que nadie la conoce. Una cosa así era, ¿no? Que no había ningún nombre que fuera de Buenos Aires. Y que el mismo Farina decía que ese proyecto de gestión tenía en cuenta la necesidad de no repetir los mismos errores y a la vez de avalar las importantes obras que se vienen realizando en la ciudad desde fines de los 80. Esa era la primera parte del proyecto. A pesar de respaldarse en la historia del arte para legitimar justamente estos nuevos lenguajes neovanguardistas, como lo llamaba Vignoli en ese momento, Beatriz Vignoli la crítica, o como lo había hecho antes, una vieja estrategia, ¿no? De Rosario, como lo había hecho el coleccionista y primer historiador del arte Isidoro Doolittle, que hacía la historia del arte para poner a la vanguardia del 60 y equipararlo todo. Esto no se logró en el proyecto de Fernando. Me parece que la historia del arte ahí no pudo, en todo caso. Las curadurías siempre hubo muchas y, obviamente, felizmente innovadoras, ¿no? Digo, lo que se hizo con las curadurías en el Museo Macro apenas inaugurado fue alucinante. La investigación de la historia del arte siempre fue débil. Las curadurías siempre pivotearon entre lo formal, el turco es muy formalista, y lo temático. Las obras perdían cualquier tipo de historicidad. O sea, ponías un jarrón con una obra renacentista, era igual porque la forma era la misma. Pero, o sea, hay diferencia, ¿no? Pero perdón, yo siempre peleé con eso con el turco. Quizás sí. Entonces, me parece que necesitaban... También es que es cierto que el desarrollo de la historia del arte en Rosario era poca gente. Era Fantoni, que estaba en ese momento como muy recluido en la universidad y no estaba tan relacionado ahora como lo está con las galerías y con el museo, o sea, no podíamos contar con él. Entonces, lo que se hacía era importar a historiadores. Y en el caso, por ejemplo, se importa a Andrea Giunta para que haga la historia del arte de Rosario. Y es lo que, con la feliz asistencia de Nancy Rojas, una muestra que estuvo muy bien para el gran público, pero la verdad es que tenía ciertos requisitos que era una historia del arte hecha desde afuera, ¿no? Siempre es como que, y en esto a mí es una gran preocupación, siempre la historia del arte de Rosario la están haciendo desde afuera. Y lo están haciendo gente, no me pongo nacionalista, chauvinista, pero la verdad es que hay ciertas cuestiones que trasladar modelos desde otro lugar a Rosario es como bastante difícil. Rosario es Rosario, o sea, ya no tenemos que dar más vueltas con eso, ¿no? Entonces, digo, y además también pensar que algunas exposiciones
que se hacen con historia del arte, después en la gestión de lo que Farina deja, que es Marcela Romer. Entonces, como que eso tiene que ver con que sí se hacen curadurías de historia del arte, pero siempre relacionadas con la conformación de la colección. Siempre fueron, la historia del arte quedó en el Castanino. Siempre fue el Castanino y la colección histórica. Hay algo que es como un pecado de origen, que tiene que ver con que nunca se definió claramente la pregunta de Andrea Giunta en su libro: ¿cuándo comienza el arte contemporáneo en Rosario? Las colecciones iban y venían, no sé, era el Macro, era el Castanino y qué sé yo, al principio era Fontana y era Berni, y no sabíamos qué es Fontana y qué Berni, pero era ahí, porque había que ponerlos, porque eran los dos grandes, ¿vale?, de la patria rosarina, claro, y entonces como había que estar ahí, ¿no? Entonces como, pero, ¿esto es arte contemporáneo? En ese mismo momento me acuerdo que en el mismo momento que se inaugura, que hoy, felizmente me lo hacen recordar, 15 años del Museo Macro, se inauguraba el MUSAC en León. Y siempre, yo me acuerdo que había escrito una nota en unas revistitas que en ese momento estaban en boga, Atípica se llamaba, que decía justamente eso, la diferencia que había entre el MUSAC, que tenía 9 millones de euros para comprar obra, y nosotros teníamos 500 pesos. Y que con 500 pesos se hizo una gran colección y todas las diferencias, y que además no podíamos, a ellos decían que era el museo del presente, que la obra tenía que ser del año en que la compraban. Para eso ellos eran arte contemporáneo. Si ya pasaba un año, no lo era más. Y nosotros teníamos nuestras dudas. ¿Cuál Berni? ¿El del paisaje de Capilla del Monte de 1919 o el Berni de Juanito Laguna de los 60? ¿No? Estaba como raro. ¿Cuál Fontana? O sea, o en base a la colección, ok, bueno, el Orbuki del rojo, el único que tienen, pero bueno, nunca fue claro esa situación. Después los protagonistas vivos lo dirán, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso también festejo, por ejemplo, que se haya avanzado en este último año, creo, el año pasado, cuando se hace Aquellos Bárbaros, que es una exposición sobre los años 80 que cura Sil Buffone y María Elena de Lucero, pero se hace en el Museo Castanino, de nuevo. O sea, ¿por qué no hacerla en el Macro? No, porque nuestro Museo de Arte Contemporáneo es el Macro. Si los 80, si Valdemar o cualquiera de los otros, es arte contemporáneo, ¿no? Porque los ponen en el lugar de lo más histórico. Y no sé, a lo mejor tiene que ver con la cuestión de gestión, ¿no? Digo, pero hay que pensar simbólicamente también qué museo usa así como lo usa. Por eso creo que necesitamos, y con esto voy a cerrar, una carrera de grado de posgrado en Historia del Arte, que se la reclamé el otro día cuando se lanzó la necesaria carrera de gestión cultural. Se lo dije al decano y el rector se había fugado, pero al secretario, que era... Los políticos no quisieron escucharnos. A los que realmente podemos estar en el campo, ¿no? Que me parece que necesitamos una carrera o un posgrado en Historia del Arte desde la ciudad. Ya no podemos dar más tiempo, ya está con eso, o sea, no puede ser. Que no solo tiene que ver con un acto reivindicatorio necesario para enmarcar a través de la investigación, no solo los procesos centrados en esto que estamos haciendo, y que en mi caso yo, si hago historia del arte, o hago una historia social que tiene que ver con las instituciones, algunos agentes, como el coleccionismo, que sí eso avanzó mucho y que también está relacionado con el museo. También hay que corrernos de lo testimonial, ¿no? Porque siempre cuando creemos que en los últimos años este arte contemporáneo va cercano a lo testimonial, a nuestra vivencia con respecto a eso. Y eso ya tenemos, está bien los testimonios, está bien que Norma hable sobre Rubén Valdemar porque lo conoció, porque tuvo custodia de su obra, está perfecto, pero a Norma hay que ponerle un grabador y empezar a grabarla y que ese testimonio se transforme en un documento para hacer o historia oral o lo que sea. Y también tenemos que pensar en nuestros archivos. ¿Qué pasa? ¿Estamos dejando un archivo de los 80, 90? ¿A dónde está ese archivo? Está en Buenos Aires, Espigas, en todo caso. Pero Rosario no sé si está. Capaz que en el Museo Castanino sí. Pero digo, estar atentos también a la situación. Porque después cuando perdés la historia también, una parte de la pérdida de la historia es la pérdida de las fuentes. Y si vos perdés la fuente, si no la tuviste en cuenta en su momento, y fuiste. Porque hay cosas que te van a quedar. Si vos querés hacer una historia científica.
Entonces me parece que tiene que ver con esto y también tiene que ver con esto cierro, que tiene que ver con Rubén Valdemar, ¿no? Quiero decir, con todos esos artistas que quedaron como afuera como que hay que repensarlos, como que hay que estudiarlos, me parece, ¿no? Hay que estudiarlos desde otro lugar, hay que estudiarlos, hay que compararlos, hay que relacionarlos, hay que ponerlos en contexto, ¿no? Y me parece que a esto voy, que hay un modelo exitoso de historia del arte que lo puede encarnar en este lugar, la tengo al lado, a Jimena, con su libro, pero que tiene que ver con eso, que ya se estudió en los 90, pero lo está haciendo Francisco, o por ejemplo, en los 80, Viviano Zubiaga, ¿no? Que sus libros se transforman, sus tesis se transforman en libros, que nosotros podemos tomar como un marco referencial, pero nunca como un modelo, porque lo que pasó en Buenos Aires no pasó en Rosario, fue distinto. Entonces, como podemos estudiarlo, pero, y lo digo, para nosotros es un estímulo, porque Buenos Aires siempre estuvo cerca, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como me parece que más que nunca ahora tenemos que tratar de lograr justamente que la historia del arte se transforme en una disciplina para el arte de Rosario. Nada más. Bueno, continúo. La vara caliente. Está muy bien. No, primero, yo siempre tengo doble nacionalidad. Yo nací en La Plata y me formé en grado en La Plata. Entonces yo cualquier cosa saco el documento de no porteña. Pero bueno, en efecto sí he trabajado algunos temas que sí son muy centrales y que hacen como incluso a la narrativa más mainstream en torno como a esos años. Incluso, bueno, estos días que estuve pensando un poco sobre Valdemar, decía, bueno, la estrategia no debe ser pensar su obra en términos miméticos, por ejemplo con la escena de Rojas, e incluso me anoté como algunos puntos como más divergentes, porque si bien, digamos, en ese texto de presentación yo hablo de ese efeméride, digamos, de encuentro de lo decorativo, de el decorativo y lo decorativo, digamos, en el 91, entre la exhibición de Gumier y esa individual tan maravillosa de Valdemar, donde es verdad que aparece, bueno, sí, el ornamento, ¿no? Que no es la exaltación de la nobleza de los materiales, sino que es una operación más travesti. Me parece que ese sí es un foco central para pensar cierta poética de los materiales, ciertas narrativas de los 90, de esos artistas como bien centrales, el asunto como la órbita de lo doméstico, estos aspectos en los que volvemos una y otra vez, ¿no? O sea, lo doméstico, la artesanía, pero quizás lo que más me interesa de la obra de Valdemar, que ahí sí entonces abre hacia otra exploración, es su componente aristocrático dandy, ¿no? Como ese asunto de ser soberano en su pequeño reino. Eso, además que de tener una enorme potencia poética, parece que sí es central para pensar su trabajo, e incluso en esa órbita un poco solitaria en la que está Valdemar, pensaba, bueno, su vinculación con Klemm, ¿no? Porque decía, si lo decorativo en Valdemar es una forma de subvertir el canon, ¿no? Y entonces pensar en esa operatoria, vuelvo a insistir, de lo trans, hay una vía hacia ello en donde converge Marcelo Pombo, ¿no? Y que Marcelo Pombo en algún sentido preanuncia cierta operatoria trash, ¿no? Es como un trash a banda letra. El caso de Valdemar, al igual pensaba que Klemm, que también es alguien que, insisto, orbita solo en los 90s, a ellos le gusta todavía la seducción de la superficie, ¿no? Digamos, hay también un apego afectivo y todo ese universo de tensiones entre lo alto y lo bajo, lo aristócrata y lo plebeyo, también el barroco, el rococó, como también operaciones, o mejor dicho, sobre estilos que se vuelven a pensar
desde la escena contemporánea en tanto pliegues y repliegues, ¿no? El universo como de las citas, las apropiaciones. Y yo ahí sí, en torno a cuándo comienza el arte contemporáneo, en mi línea histórica pensaba, bueno, la neovanguardia, que claramente ahí sí fue muy fuerte, tanto en Rosario como en Buenos Aires, sí, con características específicas. Los 70s, bueno, bastante más licuados por el proceso dictatorial. Los 80s, una mirada ahora por suerte cada vez más amplia en torno a esas prácticas, que ya no solo está centrada en la pintura como de estrategia neoexpresionista, sino que aparece el universo de los cuerpos, ¿no? Y ahí sí es Viviana Usubiaga, pero también es Ana Longoni y todo, sí, ¿no? Como todas las investigaciones en torno a conceptualismos del sur. Y entonces, como de la neovanguardia, un momento que todos hemos estudiado como posmodernidad, ¿no? Que incluso cuando yo estaba en La Plata, en la universidad, era un poco el momento sincrónico, en donde estaba como en auge esa teoría, que incluso después fue muy devaluada. Yo veo un enorme impacto, ¿no? De la cita, la apropiación en la obra de Valdemar. Me parece que es muy programático, porque además intuyo lecturas, ¿no? Como digamos, un conocimiento sistemático al respecto. Es importante que él haya sido erudito, eso se ve, digamos, porque igual maneja niveles de intuición y niveles de información en su obra, digo, pero para no desviarme de la cronología. Y sí, lo contemporáneo sería una escena más 90s-2000, en tanto el sistema del arte acuerda ciertas convenciones en torno a la operatoria de la obra y sobre todo la circulación y cierta equivalencia entre el sistema del arte y el mercado, que es un imponderable que quizás en los años previos no había sido tan decisivo, ¿no? Pero bueno, en ese universo sí, más posmoderno, de los 90s, pensaba entonces en esta aristocracia de los artistas desplazados. Pensaba en Clem, digamos, alguien que era de la alta cultura y bajó a la UAT, ¿no? Como de la zona de retiro. De hecho, su galería, la Bonino, es una UAT. Digo, funciona a nivel espacio un poco, son estos sótanos maravillosos. Y otro personaje que además ahora va a ser revisitado, que es Sergio Delof, ¿no? que también es un plebeyo autodenominado conde, ¿no? Alguien de la cultura de la noche, que hace el recorrido inverso, que también lo veo mucho en Alfredo, en Valdemar, en Rubén, que es al mismo tiempo que está subvirtiendo y que está desmantelando una tradición en términos canónicos, también hay un relamido en esos materiales, digamos, hay un goce, digamos, hay un erotismo que todavía se conserva, ¿no? Por eso digo que es anti-trash en ese sentido, digamos. No hay una mutilación de esos objetos, sino que eso, hay un deseo. Por eso pensaba también como en esa tradición clásica de la escultura, que era de escultura con maquillaje y con peluca, ¿no? O sea, la escultura clásica que ahora vemos de esos pulidos maravillosos del mármol, en verdad eran objetos con un naturalismo mucho más extremo, ¿no? Y entonces, bueno, como eso, pensar otros puntos de vinculación, más todos los que se abren seguramente en la escena rosarina, que es evidentemente la que menos conozco en profundidad, pero digo, en este camino, digamos, de trazar una estrategia Valdemar, conservemos su singularidad también, ¿no? Porque
eso, hay un 90s, que incluso, digamos, es el que he trabajado, pero también hay un 90 Glucksberg, hay un 90s, digo, que se abre con el clan gestor, digamos, el clan coleccionista, que arma otra escena. E incluso es curioso porque vos hablabas sobre esa discusión un poco desdibujada sobre el género, ¿no? que lo impone en la obra, pero que no lo formalizan en términos de discurso, y eso es muy evidente, y que es muy de Humier, por eso es tan paradojal su lugar en el arte, porque él precipita discusiones que después niega en el texto y en la operatoria de su palabra. De hecho, él estaba abiertamente en contra de la matriz conceptual, de ese modelo más profesional, y lo que él decía, el arte de género y todos los asuntos ligados a reivindicaciones de minorías que a nivel, sobre todo en los Estados Unidos, fueron muy importantes, ¿no? Que incluso, bueno, propició una exhibición que se llamó Fagos, que eran las maricas, que fue como una especie de punta de iceberg que después él la discontinuó, o incluso el vínculo con Basualdo, ¿no? Con Carlos Basualdo, que también es un personaje bien interesante, salido de Rosario, que él incluso, como para hacer la escalada Rosario-Buenos Aires, se pliega bastante al discurso de Humier. Humier en un momento lo advierte, logran hacer la exhibición en The Apex, y después ahí vuelan platos prácticamente entre ellos. Bueno, nada, una especie como digamos, de gran ensalada de cosas, pero eso para... Sí, no, yo quería decir algo un poco en defensa de la universidad y la educación pública de la que pertenezco. Muchos de los artistas que han trascendido han pasado por la universidad, hayan concluido no la carrera, pero y en ese sentido los productores de los 80, 90, muchos han pasado por la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades, y han ido marcando huellas, y en ese sentido Valdemar se diferencia con los artistas que Guggenheim trae al ruedo por la formación. Digamos, Valdemar, la nobleza de Valdemar tiene que ver con su formación, un poco heredado por las instituciones a las que concurre, pero también por su propio interés de bucear, digamos, en la historia del arte. No es un improvisado. Digamos, cada elemento que pone, que siempre hago referencia, tiene un sentido de ser. Entonces, ahí hay una diferencia con los hijos de Gumier Mayer, porque yo soy hija de Gumier Mayer y, digamos, sé desde qué lugar conceptual se trabajaba. Bueno, Rubén no era hijo de Gumier Mayer, digamos, pero sí toma elementos, porque contextualiza en la época histórica, ¿no?, esta cuestión del hacer. Donde hay ese preciosismo, esa búsqueda del goce, ¿no? De ese lugar casi de meditativo donde cuando trabajaba Rubén, o trabajaba incluso Vidal, ¿verdad?, con las cuentas. Ahí hay un salto. Luego hay otro salto importante que ocurre en la ciudad, es que Rubén deja de mostrar 10 años. Por razones políticas se enoja con Farina en ese momento y deja de mostrar. Eso es un hecho, diría, muy importante, y vuelve a mostrar antes de morir. Entonces, también está bueno esto, revisitar la historia. ¿Qué nos pasó? Farina hizo muchas cosas impresionantes, pero también en esas fisuras hubo gente que se escapó, como Rubén, que deja de producir, por lo menos públicamente, y la ciudad se pierde a este artista en el camino, ¿no?, que tenemos que rescatar. Yo, en relación a la formación de los artistas, que a mí es un tema que me interesa especialmente, yo te diría que ese regodeo en el amateurismo es muy idiosincrático de la ciudad de Buenos Aires y punto, prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, termina teniendo mucha preeminencia. Rosario es central, la universidad, la facultad
facultad, en Córdoba también lo es, en Tucumán ni hablar, ¿sí? Y lo complejo de Gumier es que él es un tremendo doble agente que te muestra todo el tiempo como la carta y su oposición, porque él era un periodista cultural sumamente formado, en los años 80, él pasó por la Pueyrredón, generacionalmente era compañero de Marcia, como de Maresca, claro, de Elba Byron, es de esa generación, y es alguien muy formado y además con una militancia, digamos, taoísta, el Tao es otra cosa, sí. Maoísta, maoísta y además el gag. Sí, bueno, después a través del Tao hace toda ese mix conceptual como tan singular. Un poco el problema de la Academia del Rojas, es el modelo, su repetición y cierto vicio sobre algunos rasgos estilísticos que el mismo Gumier lo advierte, ¿no? Digamos, qué sé yo, si Fernanda lo lleva, ¿no? Fernanda Laguna lo lleva al extremo, después hay otros artistas que lo vuelven un gesto muy defectuoso, ¿no? En la medida que se vuelve programático y ya. Sí. Pero sí, digamos, él evidentemente tiene como algunos puntos de vinculación, por lo que llamamos aires de época, quizás, pero ha dejado una marca, el huella, obviamente, pero bueno, es interesante esto que está marcando. Sí. En relación a lo que escuchándolos a los tres y sobre todo con lo que planteaba Pablo de la importancia inmediata de una historia del arte, de poder escribir una historia del arte de Rosario, y habiendo transitado como experiencia, de vivir en presente varios de estos procesos, pensaba recién que hay como un recorrido que planteo que recién me imaginaba así como del Rojas al Macro, ¿no? Como un recorrido, en el cual aparece en lo que dice Norman, en un grupo de arte de los 90, está... Primero porque también empieza como a legitimarse, se empieza a construir una institucionalización del arte que de alguna manera se vuelve como muy presente en el arte contemporáneo, en ciertos lenguajes, y que existe como un grupo de producción de artistas de los 90, esta mirada hacia el Rojas, pero a su vez que también estaba como muy atravesada por práctica de los 60, 70 acá, y con profesores de la facultad como Graciela Carnevale, que también tomaba de alguna forma la posta de acompañar estas producciones en sus primeras muestras, etc. Y eso para mí le da otra, la producción local no fue simplemente la reproducción de una cáscara de lo que pasaba en el Rojas, ¿no? Sí, de alguna manera, creo que después la construcción de una zona que miraba como muy fuertemente el arte contemporáneo, Castanino Macro, la construcción del Macro, sí empieza como a cerrarse de alguna manera el lenguaje a solo una forma de producirse. Entonces quedan como fuera muchas producciones que para mí son muy relevantes y que es necesario que se vuelva a rever qué pasaba en esas escenas en simultáneo. Creo que un poco decís, Jimena, en esto, ¿no? Tipo, estaba en los 90 del Roja, los 90 de acá, los 90 de Clem, los 90 de... ¿no? Etcétera. Sí. Después sí... Los 90 de las discotecas. Bueno, las 90 de las discotecas. Claro. Las discotecas funcionaban, sobre todo las las 90 discotecas del gays, Mar. pero había otras, sí, pero eso ya eran tarde, ¿no? Más 2000. Claro, los 90 que replicaban a lo mejor de Love, claro. Rosario, o no de Love, qué sé yo, el underground. Porque el Love era otra banda. Sí. Y también pensaba en relación a eso, que después empezó a pasar un proceso que creo que hay un tráfico, hay un ida y vuelta con Buenos Aires, porque después todo lo que empezó a generar la presencia del Museo Macro con prácticas curatoriales experimentales, con sus aciertos, pero empezó a radicalizar de alguna forma ciertas instituciones que el Buenos Aires no lo tenía como práctica, porque hoy en día está casi como atravesada todo. Entonces bueno, por eso es muy importante este lugar de cómo nosotros nos
podemos como ver en el tiempo y cómo también podemos como... Y también qué hacemos en presente con todo eso, cómo reescribir. Para mí el proyecto que fuimos invitados por los chicos de Subsuelo y que Norma trae esta obra para empezar a pensar eso, tiene esa importancia y como toda esa complejidad y también como una herramienta que creo que, una herramienta que abre, ¿no? Como a prácticas y a discusiones. Pero también pasa algo que tiene mucho que ver también con el contexto, que parece ser que las diferencias no se pueden poner en escena, no se puede hablar porque se generan enseguida rupturas en vez de diálogos, ¿no? Parece que es muy importante, y no hay una sola, digo, también estamos en un proceso, esto buenísimo, ¿no? El pensar ciertas prácticas instaladas en la pintura desde la heteronormatividad y bueno, ya se está como reviviendo eso, pero, o sea, hay un campo de disputa de, che, pará, también pasaban todas estas cosas. Sí, yo quería decir con respecto a lo académico, sí, digamos que esta nueva visión desde el taoísmo que trae Gumier Mayer ha sido resistida en lo académico. Claro, a pesar de que la Escuela de Bellas Artes fue una escuela de vanguardia en su momento, el regreso a la democracia, pero bueno, estas prácticas tan domésticas eran resistidas profundamente y eso llevaba a conflicto con los docentes. Ese choque, ese generar resistencia hace que se genere pensamiento, hace que se genere una cosa que te diría que es el resultado de que los representantes argentinos de la Bienal de Venecia de este momento sean rosarinos. Quiero decir que digamos, hay una mezcla, una fusión entre poder pensar, defenderse, bueno, todas estas cosas que hacen a los estudiantes elaborar producen una nueva camada de gestores, de creadores que están acá, ¿no? Sí, pasa algo también con la historia que tiene que ver con esto de, bueno, ya una vez atravesado la situación, como yo siempre digo que, bueno, como se celebra, como ya, como muchas veces profesores comentan y cuentan las obras de artistas rosarinos con determinado éxito. Pero en el presente no bancarse esa disrupción que genera como un productor joven siendo alumno, ¿no? Digo, como eso como que era una práctica, yo me acuerdo que en un momento de la facultad tipo, te expulsabas y vos empezabas a producir con cierta visibilidad y con cierta línea, tipo, te empezaban a dar a castigar. Sí. Es muy loco, todavía viste hay que apuntar eso. Yo, volviendo al asunto de la historia del arte, nos tocó, fue el año pasado, cuando trabajamos con Rafa Cipollini, el caso Pablo Suárez, los documentos más relevantes sobre la vanguardia de los 60 son de Juan Carlos. Más relevantes. No, pero son impresionantes. Unas entrevistas que son de conexión. Ahora, y está la base de las hipótesis que luego formularon Andrea Yunta y Ana Longoni, ¿no? O digamos, o convergen, o por supuesto que se amplían y demás. Digo, que en algún sentido, ¿qué problema que Fantoni se haya como concentrado demasiado en la universidad? Porque en términos de circulación por fuera de Rosario, quedó bastante más invisibilizado, con dos tremendos tanques, ¿no? Que eran Andrea y Ana Longoni disputando entre ellas mismas un campo también, ¿no? Y con documentos que luego se convirtieron en libros, así que están en todas nuestras bibliotecas hacia el final de la década. Digo, ahí también hay una cuestión, a mí me encanta pensar la historia intelectual. Sí. No, me gustan muchas cosas, digamos, y por eso que, bueno, me parece que tiene que ver con un universo que son tres. Estamos hablando de, no hay una institución, no hay una carrera, era Fantoni, es decir, o Adriana después, quiero decir, Guillermo llegó a la delantera en esto, pero era una sola persona, y además lo digo yo porque estuve ahí como siendo parte de la carrera. Es decir, eran historiadores que después, díscolamente o no, se iban de la historia con la H mayúscula y se pasaban a hacer esto que era arte, ¿no? Y creo que Guillermo fue uno de los primeros ya también, y tiene esa cosa parecida a esta cosa epocal. Fue entre los 80, ¿no? Entre los 80 que él empieza a repensar a la vanguardia de los 60
y hace este viraje y empieza a hacer estas entrevistas maravillosas que empieza con Google Arte. O sea, el trabajo de Guillermo fue siempre muy sistemático hasta llegar a donde llegó, que es hasta los 60, ¿no? Festejemos ahora que por lo menos está inserto de nuevo en el campo y que está trabajando con nosotros de múltiples lugares y que, digo, de algo que también se necesitaba mucho en el caso de Rosarino, que los historiadores trabajen dentro de galerías, del mercado, que se conviertan en curadores también y que sean también curadores en el caso de los museos, ¿no? Me parece que eso está buenísimo y eso va también de un cambio, pero digo, no llena este vacío que nosotros tenemos en Rosario. Sí, que también pensaba mucho como en esta periodización que ustedes hacían, como bueno, los distintos puntos de vista, ¿no? Sobre el comienzo, cuándo empieza el arte contemporáneo, o cómo reescribir a Rubén en esta historia del arte, y cómo se reescribe él en la facultad. Vos nombraste a Graciela Carnevale y él trabajó con Graciela en la universidad, o sea, eran como... Rubén creo que estaba un poco, para mí es como alguien que de alguna manera nos devuelve un montón de preguntas sobre todo esto, porque en la entrevista que le hacía yo en el 2004, él justamente tenía mucha conciencia de todo esto, o sea, de qué había pasado en los 90, qué había pasado a principios de los 2000. Rubén participa de la inauguración del Macro, y él festeja, no es que estaba al margen, festeja la universidad, pero se inscribe por fuera también de la universidad, o sea, era sumamente crítico con respecto a, en ese momento, al menos en 2004, con respecto a todo lo que había generado las galerías de Buenos Aires y también lo que se había generado en Rosario con el museo. Pero me parece que tenía una visión que me parece que es interesante retomar, que es esto, bueno, cómo se opera, o al menos yo creo que ahí quedó, digamos, en ese momento de hacer esa muestra, tenía que ver con, bueno, volver a la escena, ¿no? Con preguntas, y creo que en ese momento, si bien se había, digamos, alejado 10 años de mostrar, de ponerse en escena él mismo, de poner en crisis como todo lo que pasaba más hacia afuera, creo que estaba como repensándose en ese contexto, y creo que Rosario tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con el encierro de Graciela Carnevale, digo, con cerrarse y enojarse, ¿no? Como con lo que pasa, o con el afuera y el adentro, qué pasa con nosotros dentro de un museo, por fuera de un museo, con la institucionalización. Y las cosas siguen pasando, ¿no? Y me parece que en ese sentido, inclusive Fantoni, lo pienso en ese mismo contexto, ¿no? Como tan, digamos, la cápsula, ¿no? De la historia del arte, creo que quedó un poco ahí. Y eso yo creo que es interesante pensarlo, digo, hacia a futuro, ¿no? Con nuestras posiciones, porque un poco la construcción también se tiene que hacer más desde afuera y desde el conflicto, ¿no? Asumir los conflictos, y creo que en Rosario, que es una ciudad que tiene como tanta potencia y digamos, es como una ciudad sumamente necesaria para pensar la historia del arte argentino y también el arte contemporáneo. Yo creo, en eso acuerdo con vos, Pablo, en que, digamos, acá se gesta como toda una idea de lo que es inclusive lo curatorial, porque, digamos, en el castañino la figura de Fernando Farina no empieza en los 2000, empieza en los 90, cuando él asume la curaduría del Museo Castañino, y no se sabía qué era eso, o sea, que era curar. Y un poco la figura del curador, y acá también retomo, digamos, festejo el libro de Jimena, la figura del curador es una figura sumamente rechazada, y lo sigue siendo en algo, porque tiene que ver con un lugar de poder y con un lugar de instalar un cierto sentido, como darle cierto sentido a un problema que se está gestando en el campo del arte. Y creo que la figura de Farina, si bien con todos los, digamos, los pros y contras que podemos verle, era una figura rechazada, y Rubén la ponía en crisis, ¿no? Como creo que él estaba en ese momento pensando, bueno, ¿qué hace un curador con mi obra? ¿Por qué tiene que decir, o sea, por qué tiene que operar en relación con nuestros trabajos? Creo que todo eso, o sea, lo digo en relación con esa última entrevista que le hice, que me dejó como muchas más preguntas, creo, y ahora vuelven esas preguntas. Y después con respecto a, bueno, esto de
del arte contemporáneo y de la inscripción de Rubén, ¿no? Valdemar, y de esta disputa, digamos, por pensar, bueno, si el arte contemporáneo rosarino empieza con la transvanguardia, si podemos leerlo a la luz de los postulados de los 90 porteños o no. Y acá también hay como una, casi como es completa, creo que es muy necesario volver a esas vinculaciones, y creo que ahí como me parece que estamos a tiempo como de repensar esa idea de escena del arte.